A continuación, debate con Nacho Castillo por TCS Plus. Te da más. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, viernes 29 de septiembre. Estamos terminando un mal mes en materia de seguridad. Este va a ser el mes más violento de los últimos 4 años. Y lo que es peor, mes más violento, pero si contamos los últimos 8 días, son de miedo. En los últimos 8 días han habido más de 380 muertos. Esto significa, digamos, que estamos en una situación bastante alarmante y bastante complicada y que merece un análisis. ¿Por qué está muriendo tanta gente? Solo el sábado pasado murieron en un día 40 personas. Hoy, a las 9 de la mañana, teníamos 14 muertos. No sé cómo vamos a terminar esta noche de viernes, que obviamente todavía queda. Para hablar sobre este tema y tratar de entender por qué la policía da 2 explicaciones. Una es que las pandillas están buscando influir en la Asamblea Legislativa y la otra es que esto es el resultado de una incrementación de la pugna entre una mara que se dividió, la MS-13, que ahora hay una parte que se llama MS-503. Tengo a 2 personas que, para hablar de este tema, que conocen mucho de esto porque trabajan en la investigación y el estudio de la criminalidad en el país. Uno de ellos es el don Carlos Carcach, criminólogo y coordinador de investigación de la CEN, catedrático a tiempo completo, ha sido investigador tanto en el país como en universidades del extranjero y también ha trabajado, trabaja creo todavía en la UCA. ¿Todavía en la UCA? Sí, también. No. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches. Muchísimas Nacho. Gracias. Gracias por la invitación a participar en este programa. También nos acompaña Juan Martínez Dawson, es antropólogo sociocultural y cronista. Se ha enfocado desde el año 2008 en estudiar las pandillas centroamericanas y de violencia social. Es autor del libro de crónica etnográfica Ver, Oír y Callar, un año con la Mara Salvatrucha 13. Actualmente continúa realizando estudios sobre las pandillas y cárceles en Centroamérica. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Gracias. A ambos. Vamos a saludar, por supuesto, con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos últimos días? ¿Qué está pasando que septiembre se ha convertido en el mes más violento de los últimos años? Hay que decir que también lo fue junio. Junio fue un mes duro. Hoy este es más complicado que junio en este momento. Se está revirtiendo todo y resulta que veníamos de una historia un poco más feliz en el sentido de que habían reducido los homicidios en el país. Bueno, realmente si uno examina las estadísticas, podrá observar que el comportamiento mensual de los homicidios siempre, cada año, reproduce un periodo de incrementos en violencia que precisamente corresponde al periodo entre junio, julio y septiembre, octubre.
Entonces, en ese sentido, uno no podría sorprenderse de que haya un incremento, ¿no? Pero lo que sí de alguna manera resulta sorprendente es la magnitud de ese incremento en este año 2017. ¿Qué es lo que pueda estar pasando aquí? Creo que... O sea, es normal un incremento temporal en esos meses que usted nombró, pero claro, no es normal lo que está sucediendo ahora, que va más allá de un incremento normal, digamos. Exacto. Entonces, el incremento que se observa es de una mayor magnitud, incluso que 2015, pues, que corresponde al año que el país registró los niveles más altos de violencia. Ahora, ¿qué es lo que pueda estar detrás de este incremento anormal? Resulta, creo yo, difícil poder identificar una causa en particular. Las explicaciones de un posible conflicto entre grupos pandilleriles, pues no parecen muy explicaciones muy razonables de esto. Lo que menciona el gobierno todo el tiempo de que las pandillas podrían estar buscando presionar, ¿no?, para quién sabe qué cosas, tampoco resulta algo totalmente creíble, y uno se atrevería a decir que esto es parte de la culminación quizás de un proceso de evolución de la pandilla a una etapa, digamos, en la que muestra mayor capacidad de producir delitos. Y es obvio también, uno podría pensar que es alguna especie de respuesta ante, digamos, la actividad un poco más sostenida y fuerte de parte de las autoridades. Pero quizás para poder identificar una causa, ¿verdad?, quizás diría uno que habría que esperar unos meses más. Ya, para poder ver una tendencia más clara. ¿Para ti hay tendencia clara ya o todavía no? A ver, de entrada yo creo que la postura del Estado de este incremento brutal de homicidios tiene que ver con la ruptura de la MS. Yo lo pusiera muy en cuarentena. Lo pusiera muy en cuarentena. Número uno. A ver, por un lado, todavía hablar de la ruptura de la Mara Salvatrucha creo que es muy irresponsable. Creo que es muy irresponsable. Ciertamente hay conflictos de poderes dentro de la pandilla. Los ha habido desde hace un buen tiempo y los siguen habiendo. El Faro ha publicado hace poco un material muy interesante sobre el Estado, de hecho, contribuyendo a la ruptura, más que a la ruptura, contribuyendo a la generación de una nueva macolla de poder dentro de la MS, una macolla con la que se entienden mejor, o en todo caso buscan entenderse mejor. Yo en este momento coincido con el señor Carcas que hay que esperar un poco. Estamos en medio de un proceso donde veo tres cosas bastante claras. La primera, vemos a un Estado desesperado, a un Estado que le fallaron las estrategias de seguridad, y lo vemos haciendo más manifestaciones simbólicas que de otro tipo. Todo esto de las tanquetas, los homies y los carros de combate, creo que se enmarcan más en una estrategia casi de comunicación simbólica. Pero que en otra eso cosa también motiva una respuesta de parte No de la lo sé, pandilla. déjame terminar el punto. Yo creo de que el hecho de que estas tanquetas, si te fijas, me lo decía hoy Roberto Valencia, de hecho, que conversábamos del Faro. Periodista también. Periodista del Faro, sí, que cubre el tema. Me decía, fíjate dónde están las tanquetas. Están ubicadas en plazas y en parques, enfrente de la calle que va para Santa Tecla de la Panamericana, en lugares simbólicos, en el mes de septiembre, alrededor de toda una identidad salvadoreña que siempre ha girado en torno a lo militar. Yo veo algo muy simbólico ahí, en esta expresión del Estado, queriendo demostrar fuerza a través de símbolos que ciertamente no combaten el crimen. Ya, yo quería llegar a eso, obviamente me interesa dos cosas más tocarlo un poco que más, veo sí. en este contexto, Nacho.
Yo sí creo que este repunte de homicidios sí tiene que ver con acciones coordinadas de las pandillas. Creo, es una hipótesis en el marco de la especulación, pero sí me hace sentido. Todos estos homicidios en tan poco tiempo no pueden ser de forma aleatoria. Creo que tienen que ver con ciertas disposiciones y con ciertas coordinaciones de parte de las estructuras. ¿Y cómo interpretar estos asesinatos? Muy difícilmente creo que las pandillas simplemente hayan decretado un par de semanas locas, como le llamaban en los 90. Creo que están hablando con el Estado. Históricamente, las pandillas hablan con el Estado a través de homicidios, de reducción o de incremento de ellos. Es la forma, es como cuando las computadoras se entienden entre sí con ceros y unos. Las pandillas y el Estado se entienden a través de cuerpos cayendo. No. Las pandillas hablan con el Estado a través de homicidios. Lo hicieron en la tregua, ¿no? Y hemos tenido otras experiencias en El Salvador donde esa es la manera que se pueden comunicar. Y por último, creo que siguen, y creo que está relacionado con lo que acabo de decir, creo que el Estado salvadoreño, más bien dicho, creo que las fuerzas políticas vigentes en El Salvador continúan un proceso de diálogo con las estructuras, un proceso de diálogo y de acercamiento. Ok, a ver, pero Juan, yo quiero determinar una cosa. Un poco, ¿qué tanto tiene que ver con esta ruptura de la AMS? ¿Qué tanto puede hacer que esta ruptura de la AMS haga que se estén matando entre ellos? Hay un antecedente del periodista Beltrán Luna, que anteayer publicó, dijo, van 22 muertos o 21 muertos, dijo, pero solo de los 21, 2 eran pandilleros, el resto no era pandillero. Entonces, ¿cómo puede, digamos, sostenerse de que esto tiene que ver con la ruptura de la AMS? Difícilmente lo que diga el Estado con respecto a los incrementos o reducciones de homicidio, difícilmente la primera postura es cierta. ¿Recuerdas la tregua? Cuando Munguía Payés nos dijo a la cara que tenía que ver con la efectividad policial, la reducción de homicidios, y que los traslados tenían que ver con que habían descubierto un plan para ir a sacar a sus líderes con unos misiles Low, y que por eso los trasladaba del penal de máxima al penal de mínima. Entonces, las primeras respuestas del Estado frente a los movimientos de los homicidios suelen ser muy poco confiables, suelen ser muy poco armadas, suelen ser mentiras muy poco elaboradas. Entonces, eso no. Ahora bien, esto no quita que dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha haya un conflicto, hayan ciertas cuestiones de violencia. A mi ver, se están expresando de una manera mucho más clara dentro del sistema penitenciario, que es el campo político, digamos, por excelencia de las pandillas, que en la calle. De entrada, porque ahorita hay una comunicación muy deteriorada entre las estructuras en reclusión. Producto de que en la cárcel hay mayor control. Producto de varias cosas, entre ellos esa. Y seguramente también las escuchas telefónicas, deben ser otro. Las escuchas telefónicas, etcétera, lo cual, hay que decirlo, ni reduce la violencia, ni reduce el control de la pandilla en los barrios. Reduce la comunicación entre ellos. Sigamos con la pandilla, Carlos. Cuando tú dices que ha evolucionado, ¿cómo se explica esa evolución? Bueno, aquí tendríamos quizás que regresar en el tiempo, ¿no? Y quizás a la época en que las llamadas pandillas eran pues grupos más o menos desorganizados, principalmente de personas jóvenes, ¿verdad? Que por razones derivadas del fin del conflicto, pues estaban en las calles, ¿no? Y pues el Estado salvadoreño, creo yo, que no dio la respuesta adecuada a esa manifestación de, digamos, en aquel momento se podía decir de desorden y de delincuencia menor, ¿verdad? En las ciudades, en las comunidades. Creo yo que donde la pandilla comienza a mostrar ya cierto grado de estructura y organización, pues es cuando el presidente Francisco Flores anuncia pues la implementación de su plan Mano Dura, ¿no? Y esa es, al parecer,
quizás aquí el compañero pueda tener más información que yo al respecto. Al parecer, ese como que es el primer intento de negociación que se da entre el gobierno de El Salvador, entre los políticos salvadoreños y las pandillas, ¿no? Sin que haya comunicación directa, sino que comunicación de señas, digamos. ¿Verdad? Tú dices, ponen mano dura, yo pongo otro tipo de mano. Podría ser eso, ¿no? Entonces, mano dura, incluso ya para ese tiempo, ya, por ejemplo, hay reportes periodísticos que hablan de muertes de policías, miembros de la Policía Nacional Civil, correcto, ya en números pues que se consideraban atípicos, ¿no? Y altos. Entonces, desde allí lo que uno puede ver es una secuencia de respuestas inapropiadas por parte de las autoridades ante un fenómeno que no solo tiene características de tipo criminal, sino que también un fenómeno que se va adhiriendo y enraizando más en las comunidades. Entonces, este proceso de las pandillas, ¿verdad?, por el cual ellos controlan, obtienen control de territorios, es un proceso al que nunca se le prestó atención. Ok. Voy al corte, voy a volver después del corte, porque lo que quiero terminar con este tema. ¿Están las pandillas mejor que nunca armadas? ¿Están de rodillas? ¿Están diezmadas? ¿Cuál es realmente el término? ¿Cómo debemos tratar de entender esta situación? Ya volvemos. Papá, no me puedes prestar el carro. Aquí está mi paralagas. Así de rápido, así de fácil. Raspa y gana con Lotín. Tu dinero al instante. Juguemos Lotín X0. Raspando puedes ganar hasta $5,000 al instante. Encontrando 3X o 3 ceros en línea vertical, horizontal o diagonal. Y a solo 2 coras. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Bandesal reconoció el aporte de sus aliados de cooperación proveedores de fondos y de manera especial la destacada gestión de las 71 instituciones financieras que intermedian sus recursos a través de créditos productivos y garantías que facilitan el acceso al financiamiento de la MIPYME en El Salvador. Les motivamos a profundizar su trabajo a favor de los sectores productivos y así crear oportunidades de desarrollo en todo el territorio nacional. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Santa Tecla nunca se detiene. Y para hacerla una ciudad próspera, primero la hicimos más segura. Le dimos ojos, agentes y vehículos 724 para que cada ciudadano pueda vivir tranquilo. Por eso, en la seguridad se nota el cambio. Estamos haciendo de Santa Tecla un lugar donde nadie quiera delinquir. Ayúdanos a lograrlo pagando tus tributos a tiempo. Santa Tecla, nuestras obras hablan. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola El Salvador, quiere decirte algo muy importante. Escucha la voz de tu país. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Para concretar, porque ustedes han hablado de evolución, tú has hablado de que si es posible que en parte pueda hacer esta división de la pandilla, lo que esté provocando mayor incremento de homicidios, también puede ser una reacción a los nuevos planes del gobierno en materia de seguridad, pero cuando a uno le van diciendo que las cosas van bien en materia de seguridad por parte del gobierno y que las pandillas están como ya
ya casi van diezmándose, ya están casi de rodillas. ¿Se puede decir, Juan, partamos con Juan, ¿se puede decir que la pandilla está en un momento peor que el que estuvo los años anteriores? Depende de qué criterios establezcamos para definir mejor o peor. Lo que sí es claro, bueno, y lo decía aquí el doctor Carcache, hay una evolución. Yo no diría una evolución en términos, por ejemplo, militares o en términos económicos. Hay una evolución que me parece más importante, que es la entrada de las pandillas al campo político. Y por primera vez, las pandillas se están estrenando en tener un conflicto. Creo que se ha malentendido, quizás por lo brutal de su violencia, Nacho. Pero el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13 nunca tuvieron un conflicto. Es decir, no estaban en desacuerdo de manera profunda en cuanto a algún tema, como sí lo estaba, por ejemplo, la guerrilla y el Estado salvadoreño en los años de la guerra. Lo de las pandillas es algo más parecido, puede sonar raro, yo lo sé, pero algo más parecido a un juego serio, muy serio de hecho, pero con connotación de juego. Es decir, me atacas, te ataco, y apostarle al mantenimiento de un sistema de agresiones recíprocas. Pero sí también al control territorial para el negocio el control de territorial, digamos, la extorsión. El control territorial es algo que viene derivado durante los 90, que fue el periodo donde las pandillas guerrearon y muy fuerte. La extorsión tampoco era una cuestión tan fundamental. Eso empieza después. Entonces, en este juego serio que han tenido las pandillas, donde se jugaban en otras cosas la identidad, no había un conflicto de por medio. Creo que ahora se están estrenando en un conflicto. Creo que las pandillas y su base social sí tienen un conflicto con el Estado salvadoreño, por primera vez, ¿verdad? Es decir, y no hay que confundirlo. Hubieron cadenas de venganza. ¿Son más fuertes o son más débiles que antes? Depende. No, yo creo. A ver, pero, ¿en qué sentido? Por ejemplo, haber entrado en la política. ¿Son más fuertes para crear anarquía, para crear el caos en el país, para desestabilizar políticamente un gobierno? No estoy seguro si la función de las pandillas en algún momento fue generar anarquía o generar caos. Sí te voy a decir algo. La inseguridad crea caos. Por supuesto, claro, como consecuencia de otras cosas. Yo creo que el hecho de que las pandillas hayan entendido la fuerza que tienen y el interés que tienen las fuerzas políticas salvadoreñas en su base social, que no en ellos, en su base social, los ha hecho tremendamente poderosos en El Salvador. Tremendamente poderosos. En algunos lugares más poderosos que Por lo tanto, no se puede hablar que son más débiles que antes. Probablemente. ¿La evolución les ha permitido tener más poder? Más poder, sí, más poder político, más poder político. Bueno, pero todo va conjunto. Por supuesto. Tienen más poder político, pueden tener más poder de fuego, pueden tener... Ahora bien, las pandillas han transitado desde ser grupos totalmente públicos a ser grupos totalmente clandestinos, ¿verdad? Ese es un tránsito que yo creo que ha modificado el ser pandillero totalmente, lo ha modificado totalmente. ¿Qué tan importante, don Carlos, puede ser estos golpes de inteligencia que ha dado el gobierno a las finanzas de las pandillas? Bueno. Buen punto. Ok. Uno a veces es escéptico ante estas cosas, ¿no? Definitivamente que sí, es importante, ¿no? Una operación, pues, en la que se incautan bienes, ¿verdad?, asociados a actividades ilícitas y se captura, digamos, a los supuestos cerebros financieros de las operaciones pandilleriles, pues definitivamente es un golpe fuerte, es un golpe importante, pero yo pienso que la base de la actividad pandilleril está en el territorio, ¿no? Está en el territorio, está en las comunidades, está en aquellos lugares. ¿Más que una estructura, una superestructura económica? Por el momento ¿Usted no, la sigue viendo pegado al territorio? Yo la veo, a digamos, la pobreza. La pandilla, exacto. Y pegado eso, a la pobreza. Eso es lo que les da a ellos la capacidad, digamos, de incidir en la política nacional. Ok, eso le da a incidir en la gente. Pero hay otro elemento acá que uno no puede dejar de lado, y es que por la, digamos, extensión de dominio territorial
que las pandillas tienen, ¿verdad? Las distintas clicas. Entonces también ellos se vuelven interesantes para otros grupos de actividades de crimen organizado, como el narcotráfico. Como los partidos políticos. Bueno, dejemos a los partidos por el momento, ¿no? Pero digamos en especial el narcotráfico, ¿no? Los narcotraficantes, probablemente grupos ¿Puede haber involucrados en aumentado contrabando. su relación con el narcotráfico últimamente? Yo tengo la impresión que sí. Mire, por allí yo leí hace algún tiempo un material que mencionaba que precisamente la tregua de 2011 había sido el resultado de las presiones que ciertos grupos vinculados al narcotráfico habían ejercido sobre algunos personeros de gobierno, a raíz precisamente de que las pandillas estaban interfiriendo demasiado en sus operaciones, en sus actividades, ¿no? Decir, aquel arreglo original del que tanto se habló, en el que prácticamente las pandillas recibían pago en especie y ellas prácticamente se les había entregado, digamos, el narcomenudeo, el mercado local de drogas, ¿no? Entonces parece que ese arreglo en algún momento se estaba rompiendo y las pandillas comenzaban a dar indicios de querer tener mayor control sobre las rutas, ¿verdad?, de paso de droga en el país. Y pues ya, digamos, eso, hasta donde sea cierto o no, es difícil de poder asegurarlo, pero eso ya muestra, digamos, una nueva etapa de la vida de las pandillas, ¿no? Luego, el otro tema durante la tregua, si bien las pandillas mostraron que tenían la capacidad de manejar las cifras de los homicidios, también tuvimos este drama de las desapariciones, ¿no? Este drama de las desapariciones. Entonces, a mi manera de ver, algunas clicas, ¿verdad?, la MS es la que está estructurada en programas, sí, y hay uno de los programas que tiene como presencia nacional y como que es, digamos, el que ha dirigido, digamos, o ha dado la directriz a algunos de sus clicas para irse expandiendo en ciertos lugares del territorio salvadoreño. Entonces, estos grupos, o sea, que no sí pudiera ser división, pudiera ser una extensión. ¿No? Es que, mire, yo creo que en la pandilla va a haber división porque de alguna manera cuando los liderazgos originales están en las prisiones, están aislados, eso va a generar alguna especie de caos, ¿no? En una estructura que ha pasado de ser grupos más o menos sueltos y han venido evolucionando a estructuras jerárquicas, ¿no? Okay. Entonces, esa falta de liderazgos genera, digamos, procesos de sustitución en los territorios. Okay. La misma pregunta te quiero hacer, Juan, ¿qué tanto puede haber afectado a las pandillas estos golpes financieros que le ha dado el gobierno? Yo creo que en este caso, vamos a disentir, don Carlos, yo creo que se ha sobredimensionado el papel de la droga, más la relación de las pandillas y los cárteles de droga en El Salvador. En El Salvador pasa poca droga, si la comparamos con, por ejemplo, la costa atlántica de Nicaragua, Guatemala, Honduras. Y por tanto, en la relación que puedan tener las pandillas con los cárteles de El Salvador, que bien que los hay, digo, más pequeños que en otros lugares, pero los hay, a su vez es débil. Se ha sobredimensionado, hay clicas concretas, por ejemplo, la clica de Fulton de la Mara Salvatrucha, los Hollywood del lado de Atiquizaya, la gente de Occidente, de la Mara Salvatrucha, creo que han tenido acercamientos fuertes con esta cuestión de la droga. En el caso del barrio 18 entiendo que menos, pero nunca ha sido el tema. Recordemos, y eso los hace, y eso vuelve el panorama peor. A ver, enfrentamiento hablas tú. Muchos creeríamos que las pandillas tienen relación con los crímenes organizados. Yo creo que claro que la tienen, pero déjame terminar la idea. Yo creo que el gran problema de las pandillas es justamente su forma de financiarse. Si fuese el narcotráfico, yo creo que sus expresiones sociales serían menos. La pandilla se nutre del dinero de la extorsión y no precisamente de la extorsión a gran escala.
Es una extorsión diaria y cotidiana. Y eso creo que lo vuelve más dramático. Como digo, el papel de la droga se ha sobredimensionado en general cuando se habla de pandillas y en concreto en el tema de la tregua. Por otro lado, creo que hay que tener cuidado con ciertas cosas que se dicen. Los desaparecidos en el tiempo de la tregua, si bien es un drama muy, muy fuerte en El Salvador, no se incrementaron. Hay que decirlo al menos las estadísticas dicen que no, que se redujeron. Yo no creo que se han reducido en realidad. Creo que había menos denuncia. Pero de hecho, de eso a afirmar que durante la tregua los homicidios bajaron, pero se complementaron, digamos, con desaparecidos, mi postura es que no es de esa manera. A menos que el Estado nos haya estado escondiendo cifras, lo cual yo no me atrevo todavía a decirlo por ese lado. Ahora bien, repetime la pregunta que me habías hecho al principio, por favor. La pregunta es, ¿qué tanto afectación puede tener en las pandillas estos golpes a la parte financiera? Yo creo que, claro que es un golpe fuerte, creo que es un gol de la Fiscalía, empezar a perseguir las fuentes de financiamiento. Pero creo que eso todavía se enmarca dentro de una visión que entiende a las pandillas meramente como un grupo criminal. Claro que son un grupo criminal, pero además son otras cosas, ¿verdad? Entonces, si se pretende destruir a la pandilla, quitándole estas fuentes gordas de financiamiento, si lo que se pretende es acabarlo, estamos mal. Si eso es, si ¿No eso depende es la pandilla de esa fuente de financiamiento? Yo creo que la pandilla no depende de esas fuentes de financiamiento, creo que le sirven. Y concretamente creo que le sirven a las esferas de poder. A lo mejor una cúpula depende de eso. A lo mejor pero una la cúpula. Pandilla local, la que está en un territorio determinado, el cipote que depende del goteo de que esté en la le cae Montreal o en la Vía de Jesús de Soyapango, difícilmente va a ver afectada su vida por estos golpes digamos, a los negocios de la pandilla. Como te digo, las estructuras de pandilla son más que eso. Son mucho más que estas fuentes, que son un duro golpe. Yo creo que sí, que deben de enmarcarse estos golpes dentro de todo un sistema de combate, de rehabilitación, de prevención, creo que sí. Como medidas solas, si esperamos ver resultados, o resultados buenos, digo, y si en estos resultados metemos la disolución de las pandillas, vamos a esperar sentados. Ok. Vamos al corte. Tenemos mucho que hablar todavía. Vamos a hablar de las medidas del gobierno implementadas en los últimos días. Vamos a hablar de este famoso memorándum por la cual la dirección de la policía advierte a los policías que hay información de inteligencia de que las pandillas quisieran en los próximos días cometer asesinatos fuertes de policías, diputados, ministros, etc. Ya volvemos. Hola, soy Gustavo López. En mi vida laboral he ganado experiencia en áreas como salud y seguridad. Como familia y persona, la responsabilidad social, principalmente en educación, ha sido y es una prioridad. Soy Gustavo López, nacionalista puro, que no busca elogios, que prefiere dar que recibir. Soy Gustavo López. El Salvador merece mejor. En Integral, cumplimos nuestras aspiraciones. Con emprendimiento, trabajo y esfuerzo. 15 años por la gente que sale adelante, con conciencia y solidaridad. 15 años haciendo banca con valores. Integral, Sociedad de Ahorro y Crédito. Tan tuyo que siempre tienes super ofertas. Tupac aceite Mazola Natural Blend Oil Pack 750 ml, $2.70. Dip Petacones 228 gramos, 99 centavos. Frijoles rojos de seda Haz de Oros 4 libras, $3.65. Lavaplatos Acción Limón 600 gramos, $1.35. Super Selectos, tu super. ¿Tramitaste tu DUI? ¿Ya cumpliste 18 años? ¡Ya está listo! Retíralo en el DUI Centro donde lo tramitaste. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Continúa con Debate con Nacho Castillo.
Bueno, pasan las horas, los minutos y aumenta, digamos, cierto el número de muertos. Ya se lo digo. Antes saludamos, por supuesto, al sistema Fede Crédito, que hace posible este tercer segmento de debate. Pide a tus familiares y amigos que cuando envíen sus remesas familiares soliciten que las recibas en el sistema Fede Crédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, y el otro tema importante era ver qué estaba pasando con las medidas que implementó el gobierno, medidas que todos hemos visto, que tiene que ver básicamente con un control mayor de San Salvador, básicamente refuerzos militares o más presencia militar. Se inició con 25 puntos, después se amplió a 60 puntos, la aparición de tanquetas, todo esto, digamos, es una cosa que mucho ha llamado la atención. No sé si habrá sido bien explicada por el gobierno. Algunos personeros han dicho que esto es parte de un plan mayor, que solamente esto es una cosa disuasiva, que vienen más cosas que pueden entenderse mejor el día de mañana, pero por mientras, algunos resultados un poquito chocantes. A ver, como te decía yo al principio, creo que esta medida de poner tanquetas por San Salvador, por de sacar al ejército, tiene que ver más con el aspecto simbólico que con una cuestión fáctica de seguridad pública. Tiene que ver con un Estado que quiere verse fuerte cuando no puede hacerlo de otra forma. Tiene que ver hay que ver si está haciendo en el mes patrio, se está haciendo en ciertos lugares muy simbólicos a la hora de establecer la identidad salvadoreña y tal. Yo creo que va por ese lugar. Como te decía, no son estas medidas las que a mí me preocupan. El Estado salvadoreño viene haciendo el ridículo desde Paco Flores, que salió en la comunidad ladina lanzando la mano dura, que fue un fiasco. Que haga el ridículo de esta forma, estamos acostumbrados. Me preocupan otras medidas. Por ejemplo, te recuerdo, yo estuve aquí en una entrevista hace varios meses y yo usaba el término de una policía que se ha criminalizado. Y tú me preguntabas si no era una exageración aquello. No lo es. De hecho, te lo digo basándome en la investigación que publicamos con revista Factum de los asesinatos extrajudiciales, los crímenes, de la policía salvadoreña. Y lo que nos damos cuenta ahí es que hay una apuesta estatal, hay una lógica que sobrepasa a la FES, que sobrepasa a la policía, que se cuela en las instituciones del Estado, que es la lógica del exterminio. Para que este grupo que nosotros denunciamos pudiera matar de esa manera, tuvieron que pasar un montón de cosas. Tuvo que haber una reforma a los códigos que le daban mucha más soltura, mucha más libertad a policías y militares a la hora de matar, mucha más soltura. Tiene que ver con ciertos movimientos en medicina legal, tiene que ver con un apadrinamiento de parte de la vicepresidencia, tiene que ver con los jefes policiales haciéndose del ojo pacho ante tanto crimen. Es decir, tiene que ver con una apuesta para el exterminio. Y lo grave de todo esto, una de tantas cosas graves, es que eso también solo es posible, un Estado comprometiéndose al exterminio de pandilleros y sus colaboradores, o de quien ellos creen que son pandilleros, solo es posible con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de la sociedad salvadoreña, que evidentemente aplaude muy fuertemente el exterminio. ¿Usted le ve un sentido positivo a estas nuevas medidas? Difícilmente. Yo creo y comparto, digamos, algunas de las expresiones aquí del compañero, en el sentido de que el Estado realmente le está apostando a una política de exterminio, ¿no? Quizás identificando lo que ellos creen que son puntos geográficos de mucho control por parte de las pandillas, pero que al final de cuentas eso en lo que viene a redundar, creo yo, es en una pérdida de confianza por parte de la población. Así es. Ya la Policía Nacional Civil, ya desde hace varios años, viene teniendo el problema de que su imagen se va deteriorando en la población,
Y esto lo que va a hacer lastimosamente es activar, ¿verdad?, un ciclo por el cual esta pérdida de confianza, que emana también de la falta de confianza que la población tiene en el gobierno, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la parte delincuencial, en lo que viene a terminar es en que la gente no va a denunciar delitos. Entonces, todo el aparato judicial, digamos, que se activaría desde la perspectiva de un Estado de Derecho a partir de la denuncia, prácticamente queda ahí muerto, ¿no? Entonces yo creo que esto, si no a corto plazo, pero por lo menos en los próximos 10, 12 meses, como sociedad nos va a pasar una factura muy fuerte. Lógico, creo que el gobierno le está apostando a que la gente se desespere, a que la gente perciba que... que la gente, que el ciudadano común. El ciudadano común, nosotros que estamos... ¿Por qué va a querer que se desespere un gobierno? ¿No le conviene electoralmente que el gobierno? Por el momento no, es probablemente en su cálculo electoral, en algún tiempo estratégicamente correcto, ellos creen que van a poder implementar medidas que van a traer las cosas bajo control. Mi impresión es que lo que estamos viendo nosotros es un proceso prácticamente de activación de una ola de violencia que probablemente, yo me atrevería a decir, que nos puede estar afectando durante los próximos 10, 12, si no más meses, ¿verdad? O sea, en medio de las elecciones. En medio de las elecciones. Lo que el Estado está buscando es una forma de legitimación en la gente, no en la desesperación de la gente, que la gente diga, sí, estoy de acuerdo que se tomen estas acciones de represión, al final de cuentas los derechos humanos y todo ese tipo de cosas no importan, el debido proceso no importa, al fin durante todo este periodo las cosas no han funcionado, no han funcionado por el lado normal, bueno, y si esa es la apuesta de los políticos, porque aquí creo yo que es el gobierno más, ¿verdad?, los políticos, pues yo creo que lo que están haciendo es llevarnos como sociedad a un estado de cosas del que difícilmente vamos a poder salir con algún grado de, digamos, de sanidad, ¿no? Sí, yo también creo de que en el caso de la policía, al menos, no hay vuelta atrás. La policía venía arrastrando serios problemas desde los 90, desde su creación, de hecho. La policía tenía serios problemas. La policía había tenido algunos casos de corrupción, por ejemplo, exceso de fuerza, incluso grupos de sicariato adentro de la policía. Pero lo que estamos viendo ahora creo que tiene connotaciones más serias. Es decir, a esta policía, a la que básicamente se le ha encomendado el exterminio, ya no se le puede luego encomendar que nos proteja. Es decir, a una policía que le metió la escopeta en la boca a un chico menor de edad y le detonó el cráneo porque pensaba que de esta manera nos estaba protegiendo, pídele luego que proteja a tus hijos y que nos proteja como sociedad y que sea un policía comunitario. Como por eso te digo, la policía salvadoreña ha llegado a tal punto, impulsada por la clase política, que creo que es un punto definitivamente de no retorno. ¿Es una responsabilidad de todos esta presión que se hace a la policía? Cuando decimos responsabilidad todos, Nacho, siempre estamos diciendo responsabilidad de nadie. Es responsabilidad del gobierno que está ahora a controlar esto. Por ejemplo, yo lo veo bien claro, hace poco acaban de dejar en libertad a los policías del GRP que asesinaron en la finca San Blas. ¿Vea? El juez determinó que sí habían matado a un chico. A los pandilleros, a ellos ni siquiera se les metió en la colada, ¿no? Estaban desarmados algunos de ellos, pero del juicio no iba por ahí, iba por el único que no era pandillero, lo cual ya está mal. Que la policía asesine a pandilleros desarmados ya está mal, está muy mal. Pero el juicio iba por este chico que en realidad era el mandador de la finca. Lo mataron a él y el juez determinó que ciertamente lo habían matado, pero que no podía individualizar, entonces todos quedaron libres. Ese me parece a mí que es una de las mayores expresiones del gran pacto nacional e institucional por el exterminio. Un pacto equivocado.
definitivamente equivocado. Entre comillas, pero equivocado. Es de las pocas cosas, y con mucho dolor te lo digo, Nacho, es de las pocas cosas que en El Salvador hay acuerdo. Históricamente en El Salvador solo hemos podido ponernos, ni tan tácito, solo hemos podido ponernos de acuerdo en la violencia. ¿Cómo? ¿Tú crees que hay más que un acuerdo tácito? Yo creo que hay un acuerdo, yo creo que hay acuerdos de facto entre las fuerzas políticas por el exterminio y se ve bien claro en la forma en que las instituciones se están comportando. A esta es hora que Medicina Legal ya hubiera levantado una alarma por los casos que le están llegando, por los cadáveres con más de 30 tiros. Esta es hora de que ya se hubiera levantado una alerta. Hay casos, en las estadísticas policiales. No estamos sabiendo cómo está muriendo la gente. Enfrentamientos, Nacho, donde hay 7 cadáveres y un revólver. Eso es un enfrentamiento. Nadie levanta una alarma, todo lo contrario. El gobierno está haciendo un esfuerzo. Y no solo el gobierno, la clase política, digamos. Está haciendo un esfuerzo no solo por tapar esto, sino por estimularlo. Eso es un acuerdo. Eso es un acuerdo práctico. A ver, ¿qué saben ustedes de este comunicado o qué credibilidad le dan es un comunicado oficial reconocido por el director de la policía que se hizo circular en todos los policías del país, advirtiéndole de que la policía tenía antecedentes de inteligencia, de que había agenda por parte de las pandillas para asesinar a más policías, asesinar diputados y ministros. ¿Qué crees tú, Carlos? ¿Que la pandilla va a ir por ese lado alguna vez? Aquí el asesinato político no se ha dado todavía, ¿no? Bueno, por lo menos después de la guerra. El asesinato de policías y de soldados pues sería algo que nos sorprende dentro de esta dinámica. Porque parte de la dinámica, pero fuera de. Ya lo otro pues lo veo yo un poco más difícil, primero porque no se ve un político, ¿verdad?, que muestre una posición abiertamente contraria a estos grupos, pues tampoco. Bueno, como no, Gallego sí. Que condene las acciones que se están tomando equivocadas para por lo menos contener el problema. Entonces yo no creo que las pandillas estén viendo en los políticos un enemigo ni personas cuyas acciones les van a traer algún efecto negativo, ¿no? Entonces, no sé, tengo yo... A ver, pero cuando dice el ministro Ramírez Landaverde que el incremento de los homicidios se debe a que las pandillas están buscando incidir en diputados. Entonces, mi pregunta es, porque si las pandillas no quisieran pasar a otro estadio, más que el que están hoy día, que es el de la extorsión, básicamente, entonces ellos se mantienen así, pero si entran ya en un proceso de matar figuras públicas, esto cambia radicalmente. Mira, no digo que así sea o que no lo sea, digo que tenemos derecho a desconfiar de todo lo que nos diga el Estado. Históricamente, y te lo repito, el Estado se ha equivocado, en el mejor de los casos, o ha mentido en el peor, en cuanto a estos eventos. ¿Qué pasó cuando se quemó la buseta en Mexicanos? Creo que todos lo recordamos ese evento trágico de Mexicanos. ¿Qué dijo el Estado? ¿Cómo respondió? Dijo que eso era un acto de terrorismo y que las pandillas estaban presionando al Estado porque el Estado había tenido medidas acertadas en los penales, como por ejemplo la militarización de los perímetros. De los perímetros. Entonces, que esto era una respuesta. Se investigó ese caso. Particularmente yo, personalmente, estuve muy involucrado en esa investigación. No, se determinó que era un problema entre clicas. O sea, yo recuerdo, hasta incluso fueron a poner, estaba Mauricio Funes, todavía de presidente, tenía un año, una cosa que decía, nadie va a intimidar a El Salvador. Esa fue su respuesta, un gran cartel ahí donde se quemó la buseta con un tipo abriéndose con una S de El Salvador. Luego, con lo de la tregua, nuevamente nos mintieron, se equivocaron en el mejor de los casos o nos mintieron deliberadamente en el peor. Tenemos derecho, creo yo, casi que es un deber desconfiar de lo que nos diga el Estado, desconfiar de lo que nos diga Sí, pero con el conocimiento que tú tienes de las pandillas, ¿les conviene entrar a matar personajes públicos que ellos saben que alteraría absolutamente, que si hoy día hay 10 puntos de represión, mañana habría 1000 puntos de represión? Porque hay que ser honesto, mire, mientras sigan muriendo muertos, esto puede ser guerra popular prolongada. Muriendo pobres. Muriendo pobres. Mientras sigan muriendo pobres, esto no va a cambiar. Pero el día que empiecen a matar a otro tipo de ciudadanos, ya ciudadanos seguramente de más
nivel social, privilegiado, etcétera, seguramente esto va a ser totalmente diferente. No sé, Nacho, si las pandillas le han apostado a matar a este tipo de personeros del Estado de un poco de mayor nivel. No estoy seguro que puedan. No estoy seguro si puedan hacerlo. Y si en caso de que ¿por qué no seguro que se pueden? No estoy seguro que tengan la capacidad militar. No estoy seguro, digo. Si la tienen. Y otra cosa. Esa es otra cosa ya, otro tipo de capacitación. Espérame, en el caso de que quisieran, no estoy seguro si el Estado se hubiera enterado ya. ¿Sí? ¿No le da mucha... definitivamente no. ¿Mucho nivel al sistema de inteligencia? A la inteligencia, no. No. Definitivamente no. Quizás yo, hablando de los políticos, ya veo más en riesgo a los alcaldes, ¿no? Y a las personas vinculadas al trabajo territorial propiamente, porque son las que tienen la capacidad de influir positiva o negativamente en el mismo, en el éxito o fracaso del trabajo de las pandillas en sus comunidades, ¿no? Y a mí, Nacho, me parece un poquito un descaro. Ni siquiera se han asomado a los entierros de los policías que han asesinado las pandillas. Les dieron un cheque de $90, creo, hicieron una gran presentación. Y ahora resulta que los que están en gran riesgo son los diputados. Eso es lo que nos quieren decir realmente. Tuvimos un día de 31 asesinados. 31 familias que estuvieron velando un muerto. Y resulta que los 40, y resulta que los que están en verdadero riesgo, a los que hay que proteger como Estado, son a los diputados. No, eso me parece a mí el mayor descaro de la clase política. Uno de los mayores descaros. Ok. Vamos al corte, volvemos en el próximo bloque. Vamos a tratar un poco de aterrizar, digamos, bueno, y cuál sería el camino que habría que seguir, por dónde, digamos, nos enfocamos para terminar con este flagelo. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. WhatsApp gratis para 2 al activar persona favorita. Para que WhatsAppeen con todos sus contactos, hasta 30 días, sin usar datos ni Wi-Fi. En recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí! Era papá, no me puedes prestar el carro. Aquí están y para la gas. Así de rápido, así de fácil. Raspa y gana con Lotín. Tu dinero al instante. Juguemos Lotín X0. Raspando puedes ganar hasta $5,000 al instante. Encontrando 3X o 3 ceros en línea vertical, horizontal o diagonal. Y a solo 2 coras. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Bueno, continuamos con el programa. Obviamente uno se pregunta, es lo que decía yo antes, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuáles serían entonces? Porque aquí todo lo que hemos hablado, digamos, poco vamos por el lado de la medida incorrecta. ¿Cuáles serían las correctas? Don Carlos. Bueno, ¿quién sabe si a estas alturas del tiempo nosotros nos encontramos en una situación donde podamos resolver el problema, ¿verdad? ¿Sí? Pienso yo. Yo creo que hemos dejado que esto se convierta en algo tan difícil de manejar, pero quizás algunos puntos importantes creo que son los siguientes. Primero, se necesita, y voy a comenzar por el trabajo de largo plazo. A mí no me gusta usar mucho el término de prevención,
¿verdad? Pero yo pensaría que necesitamos implementar una serie de medidas que incidan en la dinámica de los lugares, de las comunidades. Y esto pues implica trabajar en el fortalecimiento de familias, implica trabajar en el fortalecimiento de escuelas, en potenciar el rol que las escuelas, la escuela como institución pueda tener, implica fábrica, empleos. Exacto. Implica también pensar en el rediseño de la estructura urbana. Es decir, aquí hemos hablado poco, ¿no? Pero el crecimiento desorganizado que ha tenido las ciudades... No puede seguir viviendo la gente bajo tierra. Las ciudades salvadoreñas, y San Salvador es un ejemplo típico de eso, ¿no? En donde el crecimiento pues no ha respondido a ningún tipo de plan, pues lógico, va generando condiciones, ¿verdad?, que vuelven difícil, por un lado, la provisión de los servicios públicos, por otro lado, también la acción, digamos, de, en este caso, las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, para mí, esa parte es, digamos, un esfuerzo probablemente de una generación y media. Algunas de esas medidas podrían producir efectos quizás en un tiempo más corto. Por el otro lado está la acción de emergencia, ¿no? Y la acción de emergencia tiene que ir, creo yo, a hacer un uso más inteligente de la información que se pueda tener sobre cómo es que estos grupos están funcionando. O sea, estos grupos deben tener puntos neurálgicos, ¿verdad?, que sea posible intervenir para irlos desactivando poco a poco, ¿no? Entonces, pero esto requiere una acción bastante inteligente del Estado. Yo no creo que lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad?, este tipo de respuesta abiertamente en contra de la legalidad y del Estado de Derecho, sea la respuesta correcta. Entonces, pienso yo que se tiene que potenciar mucho el trabajo de las capacidades para inteligencia policial, capacidades para el análisis de delitos. Al final de cuentas, los delitos, no importa cuál sea su naturaleza, son el resultado pues de las oportunidades que se presentan, ¿no? Entonces, cada tipo de acción ilícita quizás requiere un esfuerzo de análisis y de entendimiento particular. Entonces, por ejemplo, debemos entender que aunque todas las clicas puedan ser parte de la MS, por aspectos relacionados a su ubicación en el territorio y por otras condiciones, entonces no todas las clicas se pueden considerar como entes homogéneos que pueden ser tratados de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí hay mucho trabajo de la autoridad en tratar de comprender la dinámica territorial de las pandillas, para mí. Yo creo que hay con este tema, con esto de los asesinatos y en general la propuesta represiva de parte del Estado, hay un discurso ahí de parte de los funcionarios y de los distintos gobiernos que se trató de todo, nos queda nada más la represión. Y no es cierto. Es decir, lo único que ha sido constante en estos 5 gobiernos de la posguerra justamente es la represión. ¿Sabías que el único proyecto de rehabilitación fue uno que se dio en el marco de la super mano dura, que se llamaba mano extendida? Y básicamente consistió en una granja en Sonsonate que duró 4 meses. César Funes en persona llegó a cerrarla. Tenía 20 pandilleros, expandilleros, que yo creo que ya eran expandilleros. Después de esos 4 meses se cerró y no se volvió a saber de ellos. Las estrategias de prevención generalmente son muy pírricas. Consiste en hacer algunos torneos de fútbol en las comunidades y poco más. Claro, entonces la policía comunitaria, mira lo que duró. Entonces hay un discurso que se trató de todo y lo único que ha funcionado es la violencia. No se ha tratado absolutamente nada al margen de la violencia. Yo creo que es hora
de comenzar a ver otras experiencias. Por ejemplo, el Estado también ha ido con todo este discurso del pandillero, no puede salir de su clica, va a ser pandillero hasta su muerte. Las pequeñas iglesias proféticas y pentecostales han dejado ese discurso por el suelo. No han sacado a decenas, sino a miles de pandilleros casi sin recursos. Pequeñas iglesias de barrio lo han logrado. Que no se les puede dar trabajo a los expandilleros porque como son pandilleros y tal, hay un empresario, la empresa League, por ejemplo, ha logrado exitosamente contratar expandilleros y lo ha hecho. Lo que pasa es que lo ha hecho solo. Es decir, hay experiencias que el Estado no ha querido ver, que en todo caso ha querido de alguna manera opacar para seguir justificando la gran apuesta nacional por el exterminio. Este es un problema de solución a larguísimo plazo, ¿no? Creo que todavía falta muchísimo para poder empezar a ver las cosas. Concuerdo con ustedes, tú decías trabajo a largo plazo, decías Carlos, y hay que cambiar absolutamente, implementar medidas para incidir en la dinámica de las comunidades, ¿no? Y esto implica, digamos, vivir en lugares con oportunidades, vivir en lugares más agradables, no vivir en lugares tan terribles como vive una inmensa cantidad de salvadoreños. Eso de vivir bajo tierra, en los barrancos, no es, digamos, una vida correcta, digamos, en casas de lámina tan estrechas, vivir en la promiscuidad porque no hay espacios, vivir en la incertidumbre porque el peligro acecha, porque todo. Entonces, eso es una solución que tenemos que ir cambiando poquito a poco. Bueno, le agradezco mucho que hayan estado esta noche. Siempre es importante escuchar a quienes se han dado la tarea de estudiar este fenómeno que tenemos en el país, tan desgraciado, que causa tanto luto y que nos tiene realmente más pobres como país, porque deberíamos estar en este momento en otra lucha, en la lucha por el desarrollo, no en la lucha por la delincuencia. Muchísimas gracias, Juan. Nacho, gracias por invitarme. Gracias por tenerte acá. Don Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.